Este es un espacio para inspirar, un espacio para que conectes con aquellos humanos que buscan dejar una huella en el camino, para aquellas personas que quieren cambiar el mundo desde su metro cuadrado. Esto es Kairos Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast de Kairos. Hoy estamos con Roberto Luengo, es asesor mentor generalista en el Centro de Negocios Cercotec de Puente Alto. Roberto, como asesor y facilitador de cooperativas y pymes, se ha enfocado en comprender cuáles son los principales dolores de los grupos y de las individualidades que conforman a la organización. Buscar el equilibrio entre números y el aspecto psicosocial de la organización. Búsqueda de las alegrías en las organizaciones. Fueron algunas de las frases que me impactaron y me emocionaron un montón por nuestro encuentro de hoy. Tienes 10 años en el mundo del emprendimiento y tu enfoque es estrategia empresarial, finanzas para emprendedores y empresas emergentes. Gracias de nuevo por regalarnos tu tiempo y tu historia, Roberto. Gracias a ti, Gabriela. Hola a todas y todos. Hoy que suena, suena pomposo todo lo que dijiste. No, no me había escuchado, porque eso lo escribí yo en algún momento. Suena muy hermoso todo lo que Pero escribiste. parece que me inspiré ese día. Yo creo. Y ya con esto nada más hicimos lo que te dije al principio. Ya nada más con esa frase inspiramos un montón. Muy bien, muy bien. Bueno, este espacio comienza con una pregunta de cabecera principal, que es que nos cuentes un poco de ti y cómo llegas, por ejemplo, o por qué te interesó en algún momento estudiar ingeniería. A mí me gusta ser como un poco directo a veces y crudo con las cosas. No tenía idea por qué estudiar. Muy O sea, no bien. tenía idea qué estudiar, la verdad. Crisis vocacional de la generación millennial muy tradicional. Nos pasa, sí, 100%. Eh, claro, y como que me veía en el colegio que me gustaba de todo un poco, era más o menos bueno en todo, no era bueno, no era experto en nada, no era seco en nada. Me gustaba mucho el área social, mucho, mucho, pero también me gustaba la biología, me gustaba como la física, entonces estaba un poco desorientado, me gustaba el deporte, me gusta el deporte todavía, entonces Ok. en esa búsqueda de horizonte, o sea, encontré que me iba más o menos bien en matemática, más o menos bien en historia, y postulé a ingeniería comercial, quedé, estudié ingeniería comercial, me desilusioné en ingeniería comercial, me cargó la carrera, me cargó mis compañeros, todo mal, Todo. no me gustaba para nada. Hasta que ya estando en la universidad descubrí la economía social y solidaria Ujú. estudiando ingeniería comercial, una carrera que tiene un enfoque muy empresarial, muy de alta gerencia, donde te preparan para poder, no sé, ser gerente de alguna aerolínea, ser gerente de un supermercado gigante, de una transnacional. Sí. Y de repente conozco el mundo de la economía social y solidaria a través de un ramo electivo que se llamaba Gestión de Empresas Cooperativas y Economía Social o algo por el estilo. Ok. Y ahí como que me enamoré, dije, esto es lo que yo buscaba, o sea, existe, no es algo que Yo todo. esté, que no exista, que tenía que crear algo nuevo, ¿no? Ahí existía algo, existían muchas cosas, pues me di cuenta a medida que uno fue estudiando. Ahora siempre se ha visto o ha quedado un poquito de lado, entonces no es tan bien remunerada el área, es complejo navegar en esas aguas, Ok. pero era lo que me llenaba, entonces por eso partí en el mundo del emprendimiento, porque finalmente, a ver, la base de todo esto es entendernos como seres, de partida como personas, personas Ujú. que estamos conectados con un medio social, un medio económico, un medio ambiental, y que somos una parte más de este medio. Exacto. Somos seres gregarios, somos seres sociales y participamos de un medio, de un ecosistema también, un ecosistema tanto económico como ambiental. Y entendiéndonos dentro de un todo como una parte más de un todo, es que el, el trabajo que nosotros hacemos, nuestros trabajos tienen impacto. Entonces esa fue como un poco
la base de reflexión de cómo llegué hasta donde llegué. Que, Entendiéndome de que quería trabajar como gerente de un banco, ujú, iba a repercutir en ser gerente de y si yo no quería reproducir malas, entonces básicamente no tenía que trabajar en las grandes industrias y tenía que destinar mi tiempo de vida, mi trabajo a los lugares donde, entendiéndonos que finalmente nuestros trabajos impactan, entendemos que las personas cuando trabajan en sus propios emprendimientos están trabajando finalmente para mejorar sus estilos de vida, para claro, impactar dentro de sus territorios, dentro de sus localidades, de sus comunidades. Y ese trabajo que y ellas hacen tienen un impacto igual de valioso que el que puede hacer alguien no sé, en un banco o en una transnacional o donde sea, total. solo que además tiene un carácter social importante que las microempresas, las pequeñas empresas son el motor del país. Entonces, y que son las que están más perjudicadas a nivel de competitividad y no sé, a nivel como sí, de competitividad a nivel nacional e Claro, internacional también. sí, Entonces, sí, sí, el trabajar en esta área significa un poquito de justicia, significa brindar un poco más de libertad a los que tienen menos. Y al menos eso a mí es lo que me llama. O sea, yo no trabajo porque quiero irme de vacaciones mañana, lo cual sí lo hago. Esa es una de las cosas por lo que trabajo también. Pero todos queremos salir de vacaciones. obvio. Pero no me interesa como tener el auto de último modelo y tener las mejores vacaciones de la historia. Me interesa pasarlo bien en la vida, obviamente, porque me gusta pasarlo bien. Y porque de eso Pero se trata también también. y bueno, sí, porque de eso se trata. Pero también me interesa el que lo podamos pasar todos, pues, o sea, no que Ex- quede alguien abajo. Exacto. Entonces, vamos todos y todas a pasarlo bien, vamos todos y todas a mejorar nuestro estilo de vida. Y bueno, ya eso es un poco hablar como soñador, pero finalmente eso es, pues hay que soñar. Si no soñamos, ¿para qué venimos? Y Hay sí, que vivir para soñar y vivir. puede soñar, puede sonar idílico, pero la verdad es que lo estás construyendo igual, entonces no es tan idílico, porque es tu trabajo del día a día. Aunque suene soñador, quizás Mm. estás soñando despierto en este momento y estás accionando a partir de esa línea de pensamiento, que es lo bonito, porque es tu motor. Y me genera mucha curiosidad y siento que lo voy a tomar un poco personal también, porque hablaste sobre esta crisis vocacional, la que de verdad atravesamos muchas personas. Eh, el encontrar este enfoque te dio esa gasolina que necesitabas para terminar la carrera. Mm. Sí. Sí, sí, efectivamente. A ver, no sé si es por mi formación o qué sé yo, como que aguanto harto, así como que a veces aguanto más de lo que uno, como que a veces uno es injusto conmigo, con uno mismo, por Ujú, aguantar tanto. sí, Entonces yo como que ya sabía que iba a terminar la carrera, pero como que lo hacía de mala gana. Y cuando ya encuentro este motorcito, como tú dices, ya uno no lo hace de mala gana. Uno entiende para dónde va un poco más el horizonte. O sea, no vas a tener todo claro nunca, pero al menos le hace sentido lo que uno está haciendo. claro, Y sí, eso ya es relevante. Es total. relevante para vivir mejor y para que tenga sentido lo que tú haces. Sí. Cuando uno le encuentra sentido al día a día, es cuando sale lo mejor de uno. Sí, cuando Es uno cuando puede brillar. también uno hace mejor las cosas. Ujú, No te va a seguir equivocando si somos personas, pero el tema es que lo va a corregir, lo va a mejorar, va a a generar un crecimiento y un aprendizaje significativo en ti. ¿Por qué? Porque te haces consciente final de los errores, te haces consciente de por qué te está pasando lo que te está pasando. Y te lo tomas a bien, pues, o sea, como ya no importa, esto es parte del proceso, me equivoqué, da lo mismo, todos nos equivocamos. Y vamos pero, para adelante. pero es que si no nos equivocamos, ¿cómo aprendemos? Es, Exacto. es la única forma que tenemos de aprender, no hay otra, al menos en nuestra especie, ¿no?
Y me llama mucho la atención también el conocer este salto. A ver, descubres esta puerta, descubres este motorcito que te lleva a continuar la carrera de Mejor Gana y a darle un poco de sentido a tu día a día. ¿Y cómo te empiezas a relacionar en el medio profesional hasta llegar al centro de negocio? Claro. Bueno, estando en la universidad me metí ya a ramos de emprendimiento, Ok, de asesorar microempresas. Eh, y ahí como que le agarré el gustito, porque finalmente lo que te enseñan en la carrera, que es súper útil, o sea, sirve para, o sea, tienes conocimiento de todo un poco que puedes aplicarlo. Finalmente con las microempresas, la diferencia entre una microempresa y una gran empresa es que en la gran empresa te separan las áreas y donde hay distintos responsables que se hacen cargo de esa área. En las microempresas hay un dueño, una dueña, y que se hace cargo de todas las áreas. Entonces, claro. el comprender, el conceptualizar la empresa en áreas, te ayuda también para poder explicarle a alguien, ya, mira, tienes que planificarte en marketing, tienes que planificarte en recursos humanos, o más que en recursos humanos, en toda la gestión administrativa que tenga que ser tu negocio, en la producción, etcétera, etcétera. Entonces, em, ahí partí como aplicando y entendiendo de que lo que se me había enseñado servía, era útil, le servía a un otro que nunca había visto nada de emprendimiento, Claro, a una otra, y ahí como que ya, esto tiene sentido para mí, le fui dando por esa área, y en paralelo también me empecé a meter en el área de las cooperativas, y ok, formamos una cooperativa de trabajo con compañeros de la universidad que, para explicarlo de manera simple, una cooperativa es una empresa como de carácter social, pero es empresa, o sea, vende, produce, tiene fines de lucro, solo que ese fin de lucro no se reparte para una persona o el que tiene más capital, se reparte para quien pone más trabajo, por ejemplo. ok, Entonces se reparte, tiene otra lógica de repartición, distinto de las sociedades por acciones, que yo pongo más lucas, gano más, independiente de que no trabaje nada. exacto, En cambio, las cooperativas de trabajo o las cooperativas en general se reparten en base al aporte que tú haces. ok. Entonces, Interesantísima esa forma de trabajar también. exacto. Súper interesante, desafiante también de trabajar Sí, así, total. porque no nos enseñan a confiar en las otras personas. Y aquí éramos 8, entonces teníamos que confiar entre nosotros, sí o sí, es la Uf, base de la cooperativa. qué más difícil que Eh, desarrollar la confianza, ¿no? Entre exacto. Y la comunicación. y la comunicación, sí, son dos retos importantísimos. Exacto. Entonces, ahí postulamos un fondo de Cercotec, lo adjudicamos. Yo estaba saliendo de la universidad, otros compañeros también, otros les quedaba un año, otros ya habían salido. Ujú. Y hicimos una consultora que asesoraba cooperativas, asesoraba también microempresas. Y aparte, la forma jurídica de constituirse era una cooperativa. Entonces, era como una cooperativa asesorando cooperativas. Ok, Pero en palabras simples, era una consultora. claro, Para el mundo, lo que el mundo ve desde afuera es una consultora. pero Nosotros ustedes prestamos servicio funcionaban, administrativo. claro, pero ustedes internamente funcionaban como una cooperativa. Esa es la diferencia. Exacto, Ok, perfecto. exacto. Sí. ¿Y cuál es la Entonces, bueno, diferencia? Ahí, disculpa que te interrumpa, pero me generó sí. muchísima curiosidad. ¿Qué sientes tú que es la diferencia más significativa o cuál sientes tú que es la diferencia más significativa entre asesorar a una empresa o pequeña empresa, microempresa y a una cooperativa? O sea, a estas dos formas, Mm. ¿cuál sientes que es el mayor reto o la mayor diferencia? Bueno, en general las microempresas son pocas personas o es una persona, entonces ahí ya hay un desafío menor, Claro. porque no sé, n- mientras más personas hay en una organización, tiene más sazón la cosa, es más difícil porque Sí. eh, porque finalmente, o sea, son mentes distintas, pues, y la comunicación es distinta, pero tiene más sazón, es más sabroso porque hay más donde indagar, pues, se pone más Ok, entretenido, desde el punto de vista incluso del coach, se sí. hace más entretenido porque es difícil el tema comunicacional, hay que trabajar la asociatividad, entonces ya ese es de partida una primera diferencia, Ujú. aunque uno podría ver la misma diferencia, o sea, podría encontrar lo mismo en una empresa que fuera asociada por acciones o sociedad de responsabilidad limitada, donde Exacto. fueran 8 personas. Si son Exacto. 8 socios, vaya a encontrar el mismo problema que en una cooperativa inicialmente en temas de comunicación. Pero lo que marca realmente la diferencia en esto es que las cooperativas se rigen por principios a nivel internacional que tienen que ver con la democracia. Las Mm, decisiones se toman de manera democrática. Aquí, si yo pongo más lucas, no tengo poder de decisión por sobre el otro.
Aquí vale la persona, no vale el capital. Entonces Ok, son sociedades de personas por sobre el capital. ¿Ya? Eso es la principal diferencia, me parece. De ahí parte ya fuertísimo. toda la... O sea, ni una fundación funciona así. Las ¿No? fundaciones tienen un directorio, está regido por el presupuesto, o sea, sí, por el capital que tengan. El directorio toma la decisión y se acabó. No hay más pito que tocar, No, es para decirlo bien loquísimo, informal. es loquísimo el contraste y el cómo funcionan un montón de cooperativas actualmente en el mundo y lo poco que se habla de esto, ¿no? Del fondo y de la forma al mismo tiempo. Creo que durante todas las entrevistas que hemos hecho durante este podcast completo no hemos hablado de cooperativas y por eso estoy como preguntando tanto porque me parece interesantísimo y sé que muchas personas no conocen el detrás de estos nombres. Sí. Entonces me No, parece valiosísimo. es un mundo completamente el de las cooperativas y podríamos tener 2 o 3 podcasts de pura cooperativa. El Pero podcast de las cooperativas se va a llamar. sí, sí. Pero eso es como lo primero que tú identificas cuando asesoras una cooperativa, o sea, a diferencia de asesorar una microempresa, por ejemplo. Ajá. Em, También, bueno, hay otros principios más cooperativos, por ejemplo, que eh, hay membresía abierta, o sea, cualquiera puede entrar o salir, nadie está obligado ni a entrar ni salir de las cooperativas. Ok, Todos son partes hacen un aporte a la cooperativa y ese aporte también repercute en las ganancias a las personas que son parte de la cooperativa. O sea, si la cooperativa tuvo pérdidas, todos tenemos pérdidas. Si la cooperativa tuvo ganancias, todos tenemos ganancias. Entonces, es socializar los problemas y las victorias de los negocios. Esa lógica es completamente distinto al mundo empresarial que nos tratan de vender constantemente de yo soy esforzado y porque me esfuerzo yo solo logré salir adelante y te venden la historia más triste ujú. posible y la más triste de todas es la que mejor le gusta al sistema La que más vendes. para poder, sí, la que más vende para poder hacerte entender de que tú tienes que sufrir para poder lograr algo. Y no, Cuando no, pues o sea, la idea no venimos a sufrir, no. perdóname, para mí no es eso. Lo Pero dijimos, bueno, así disculpa que te funciona. interrumpa, pero lo dijimos hace un rato. La idea de la vida es disfrutarla. No Es venimos a sufrir. disfrutarla, claro. Ahora, de que se sufre entre medio, pucha que se Ah, sufre, pero, bueno, pero una sí. cosa es sufrir porque pasa y otra es sufrir porque lo buscamos. Ya ahí, ¿Y por qué nos mantenemos perdóneme, pero constantemente en el sufrimiento? claro, ahí yo no tengo complejidades de masoquismo, así que no me meto en el sufrimiento a propósito. Si se da, hay que aguantarlo, hay que aprender, etcétera, pero no. Ni tampoco el sacrificio, por favor, que el sacrificio ahí desde la educación escolar me meten el sacrificio, Total, bueno, culturalmente lo por otro, tenemos arraigadísimo y es sí, necesario cuestionarnos de dónde viene y si es nuestro realmente. sí. Entonces, claro, ay, no tiene que ver tanto con eso, tiene que ver con el tratar de entender de que podemos trabajar de manera asociativa. Cuesta mucho, es difícil porque no nos enseñan a trabajar de manera asociativa, quizá en el kinder, en el jardín. En la primera etapa escolar es cuando trabajamos más mancomunadamente con un otro, con una otra, pero te empiezan a evaluar con notas, o sea, a calificar y te hacen un ranking de quién es mejor y quién es peor, ¿en Ya base a empieza la qué? En base comparación. a... Y empieza la comparación. ¿Y para qué? O sea, ¿qué ganamos con eso? Bueno, estandarización de las pruebas para poder finalmente ser funcional para un sistema productivo. Exacto. Eso, no es otra cosa. Y Y en esto, todo, o sea, ajá, sí, 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 dime, dime. no, o sea, el ser competitivo, más competitivo que uno que otro, eh, incluso se ve en las áreas que se entienden que no son productivas, entre comillas, como por ejemplo las artes y la cultura, o sea, también hay ranking. Claro, Eh, incluso ahí, en pasa- lo más social que pueda existir y lo más cultural Mm, que pueda existir, incluso ahí existe un ranking. mm, Qué locura. No, pero lo que te iba a comentar ahora, que mientras estabas hablando de esta forma de trabajo asociativa, me vino a la mente las formas que nos muestra la naturaleza de trabajar en cooperación. Si desarrollamos la observación y entendiéndonos como la naturaleza que somos nosotros, porque formamos, y nosotras, porque formamos parte de esa naturaleza, pero es la forma en que tiene de sostenerse y básicamente de existir la naturaleza, trabajando en sociedad, en mm, asociaciones.
Sí. Las plantas se mantienen por los nutrientes que recogen del suelo y estos mismos nutrientes son productos de la degradación de los hongos y los hongos, ¿sabes? Como que todos están trabajando en conjunto y nadie es, o sea, nadie está calificado, ¿me entiendes? Todos son necesarios en ese espacio. Entonces me vino, o sea, eso era lo que quería compartir, que me vino como Mm. este ejemplo muy gráfico con esto que nos estás compartiendo. Bueno, es efectivo, o sea, ¿en qué momento nos alejamos de eso? Ujú, ¿en qué momento? Y bueno, hay documentales de sobra que hablan de eso, ¿en qué momento, no? Sí, sí. Quizá en la agricultura, cuando Pero el... estamos regresando, por suerte. Hay muchos modelos de negocio desarrollándose que están apuntando a entendernos y a reconocernos como la Mm, naturaleza que somos, a partir de los alimentos incluso. sí. Eso está bueno. Ajá, entonces creo que nos desviamos y no terminamos de llegar al punto en el que entras a el centro de negocio. Sí. Bueno, en este camino de las cooperativas, formamos la cooperativa, yo trabajaba en paralelo en la cooperativa y en otro trabajo más porque o sea, cualquier empresa, incluso una cooperativa, tiene que vender para poder generar sueldo. O sea, Claro. mientras no generábamos venta, no teníamos sueldo. Entonces, había que pagar el día a día y tenía dos trabajos. Tenía un trabajo en una microempresa y el otro trabajo era en la cooperativa. Era medio tiempo y medio tiempo. Ok. Entonces, a la hora del almuerzo me trasladaba de pega. Y eso fue durante unos 2 años más o menos, 2 o 3 años, no, 2 años. Y después ya la cooperativa pudo tener trabajo más regular y ahí me dediqué 100% a la cooperativa. Ok. Ahí en la cooperativa estuve 6 años. Y el sexto año em, se abrió la posibilidad de ser asesor del Centro de Negocio Puente Alto. Y postulé porque me interesaba, porque ya conocía el modelo realmente. Nosotros dentro de la cooperativa le prestábamos servicio a los centros de negocio Ok. a través de capacitaciones. Ujú. Brindábamos servicios de capacitaciones. A mí me tocó hacer capacitaciones en varios centros distintos. Me fui formando también para hacer capacitaciones porque no era mi fuerte en un inicio y después como que lo fui desarrollando un poquito más la habilidad. Ok. Y, y ahí como que se abrió la posibilidad, postulé y quedé. ¿Por qué Puente Alto? Bueno, de partida me interesaba el modelo de los centros de negocio, Ajá. pero yo viví toda mi vida en Puente Alto. Entonces sentía como un arraigo territorial en Claro. la comuna, ¿no? Para mí tenía un doble simbolismo el trabajo. O sea, Ujú. un lado estaba el arraigo territorial porque nací, viví, me crié acá, y por el otro lado, porque me hacía sentido el trabajo que hacíamos. O sea, estamos ayudando a un emprendimiento que puede ser un vecino mío, una vecina Tal mía. cual. Tal cual. Estás actuando en tu propia comunidad. Exacto. Entonces, bueno, el centro no atiende solamente a Puente Alto, atiende más comunas, pero finalmente el mismo sentido de pertenencia. Fui conociendo otros territorios también, en Buin, en Paine, en Pirque, y otras comunas que incluso no son del territorio, de los territorios que atiende el centro. El centro atiende esas cuatro comunas, Paine, Buin, Pirque y Puente Alto, pero también hemos atendido a emprendedores que son de otras comunas de la región metropolitana. Entonces, así llegué finalmente, postulando. Lo hablé con mis compañeros de cooperativas, todos sabían que me gustaba esa área de asesoría y capacitaciones, la Ujú. lógica de los centros, entonces fue como, da lo mismo, postula, siempre Claro. lo he querido, como que había que dar el paso. Claro, ¿y por qué Y no? así postulé, sí, para probar cosas distintas, la verdad, sí. Totalmente. Y en este camino de también prepararte o continuar preparándote para dar estas capacitaciones, imagino que en una de esas, ya estando dentro del centro de negocio, en tantas de las capacitaciones que brinda, porque creo que siento que es una ventaja también que para los propios asesores tienen programas de capacitaciones para después poder Sí, mejorar y contribuir en esos procesos de asesoría, fue en donde conectamos contigo. eh, exacto, en una de nuestras capacitaciones en sustentabilidad. Y me exacto. interesa muchísimo preguntarte, además de que ya tú tenías como todo este background social, desde que te Mm. brillaron los ojos por este cambio y por esta ventana, ¿cuál sientes que fue como el aporte que te llevaste o en qué te cambió Mm. como relacionarte un poco más con la sustentabilidad, no solamente digamos, en nuestras asesorías, sino en general en la vida, cuando te encontraste con la sustentabilidad? Bueno, con la sustentabilidad me encontré en la universidad, pero lo miraba muy ajeno, muy afuera, como que no lo Ok. entendía
también como parte de mi vida más allá de reciclar. Era como lo único Ok. que veía como acorde a mi vida. Pero después cuando empecé a trabajar y empecé a hacer asesoría desde la cooperativa misma, empecé a entender que existía la economía circular, empecé a formarme de manera autodidacta Ok. a través ay, ¿cómo se llama la fundación? Ellen MacArthur, que sube hartos documentos y estudios sobre economía circular, tiene desarrollo en cuanto a economía circular, empecé a leer las cosas artículos libres que ellos publican. Ujú. Y así empecé a generar un poco de conocimiento y entender un poquito más de esto. Y ahí como que empecé a entender ya, o sea, es como volver es como repensar lo que ya había pensado, pero ahora tiene un nombre. Claro, Nuevamente me encontré con el nombre, no era que como que esto existe, no es como que estoy creando la rueda. tal cual. Eh, Esto existe y viene funcionando hace un rato y tiene un montón de desafíos y ahí digo, ya, pues, o sea, la sustentabilidad es lo mismo que lo que partía al inicio, es como entendernos dentro de un todo, entendernos que no estamos solos, entendernos de que, así como tú también ejemplificaste con la naturaleza misma, o sea, desde los árboles tienen relaciones entre árboles que nutren un ecosistema y también con la fauna de ese mismo ecosistema, o sea, el pajarito que picotea la flor, o sea, sí, la flor o picotea el fruto de un árbol, Ujú. genera un impacto en ese mismo ecosistema porque después la semilla cae y vuelve a crecer otro árbol o se empieza a reproducir. Entonces, entendernos que estamos interconectados todos y todas, todos los seres finalmente del planeta, eso es como un elemento básico dentro de la sustentabilidad. Si uno no entiende eso, como que o sea, estamos perdidos. No se trata solo de reciclar. No, Eh, no, entonces, como que por ahí empiezo a entender un poco más esto de la sustentabilidad, en ponerle nombre a algo que ya me había hecho sentido antes, pero que no había profundizado quizá, pero sí lo entendía más o menos. Ahora, cuando recibimos las capacitaciones, eh, ahí uno empieza a descubrir cosas. O sea, la gracia de las capacitaciones es no hay un esto constantemente. Así como, por ejemplo, yo trabajé harto rato en cooperativa, si yo doy una charla de cooperativa y empiezo a explicar de cooperativa, la gente alguien que está formándose en cooperativa puede entender también de mi experiencia que yo tuve, exacto. ¿cierto? Entonces, aquí es lo mismo. Ustedes tienen una experiencia viendo modelos de negocios sustentables desde antes que yo, entonces también viendo opciones alternativas dentro del mercado, dentro de las instituciones, que ustedes no las presentaron. No sé, existen algunos ISO que quieren ser sustentables y que todavía no existe nada que diga, ya, esto es completamente sustentable. Como que hay esfuerzos y ya, eso existen. Claro, Entonces, tenemos ese material para ver, para analizar. No es que esté como que no exista nada. Entonces, tal cual. sí. Y no, y de En ese nuevo, sentido, sí. ajá, sí, 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 dime, dime. En ese sentido, como que las capacitaciones de Kairos nos brindó eso. También nos brindó conocimiento, que siempre son útiles, o sea, los conocimientos están repartidos. El tema de pasar por una capacitación es como que te los brindan así de manera estructurada, ya existen esto, existe esta forma de analizarlo y que para llevar un servicio de asesoría o de capacitación con emprendedores es necesario tener esa estructura también porque si no uno habla de todo un poco y finalmente se dispersa y no concreta nada, hay que concretar también. Tal cual. Y bueno, y lo otro es como los indicadores, o sea, y que es lo más difícil finalmente, o sea, si no tenemos indicadores, ¿Cómo podemos medir eh, nuestro progreso? Claro, sí, exacto. totalmente, totalmente. Y tengo dos preguntas para cerrar, porque esta sala es limitada, cosa que no dije al principio, pero bueno. Eh, la primera sería, ¿cuál crees que es tu mayor aporte con el trabajo que haces? Uf, eh, preguntémoselo a los clientes, no sé. ¿Cuál creo yo que es el principal aporte? Ujú. Yo creo que es democratizar el conocimiento, a mi parecer. Es Me como, encanta. ¿sabéis qué? Yo sé esto. También es mostrarse desde que el entender y el aprender no tiene que ser una tortura, como que puede ser algo ameno, algo Sí, simple.
y también entender, o sea, entendernos de que no sabemos todo, po, que tenemos que apoyarnos de alguna forma. O sea, yo creo que ese es como un aporte que hago y también, bueno, desde los conocimientos que traigo de la universidad, que son importantes para este tipo de trabajo. Bien. Y también el darle la vuelta a los negocios de que la sustentabilidad sí la podemos ir implementando de a poquito. No es necesario tener todo resuelto para poder ser sustentable. Podemos empezar de a poco y a medida que vamos avanzando, entendiendo que podemos avanzar más. Ir en ese camino de transición y vernos como eternos aprendices. Qué belleza. Me encantó, me encantó. Y la última pregunta para cerrar, que también facilita, como en la anterior. ¿Cómo defines el éxito? ¿Qué es el éxito para ti? El éxito es que para mí la definición de éxito responde como a las visiones individuales dentro de una colectividad de cada persona. Exacto. Entonces, ahí como que pueden haber distintas formas de medirlo y en mi caso, el éxito para mí sería como ir logrando los sueños que voy teniendo y que me voy proponiendo cumplir. Entonces, a veces pueden ser cosas muy simples como pucha, este taller siento que resultó bien porque como que entendió una cuestión que era más o menos compleja de entender y para mí eso ya es un éxito. A veces también tiene que ver, es que no sé, a veces creo que no soy tan ambicioso en algunas cosas, entonces quizá el éxito para mí es más sencillo. A veces también tiene que ver con vivir un poco mejor, no sé, quiero comprarme una casa, ya que es un desafío que quizás varios tienen y que es difícil de lograr porque está carísimo hasta el crédito hipotecario. Pero pueden ser cosas de ese tipo y, y no es como el éxito es una sola cosa, es como que uno va siendo exitoso en distintos contextos, en distintos momentos y en distintas áreas. Entonces, en cuanto a mi pega, exitoso, encuentro que es que apoye, le genere un apoyo real a las personas, eh, que yo también vaya generando conocimientos nuevos y que pueda esos conocimientos nuevos ir transmitiéndolos, que pueda ir haciendo vinculaciones también con otras organizaciones que pueda ir siendo un aporte dentro del tejido social también. O sea, la empresa, los emprendimientos y las cooperativas son partes de un tejido social, o debieran serlo, para que la cosa mejore. Si, como dijimos antes, tiene que ser mejor para todos, no, y para todas, no solamente para unos pocos y unas pocas. Entonces, siendo parte de, yo encuentro que es el éxito para mí. Bellísimo. Podríamos quedarnos charlando horas, o sea, siento que tenemos que hacer otro episodio porque tengo un montón de preguntas que me faltaron por hacerte, pero Encantado. esto se va a cerrar, así que quería agradecerte un montón para no quedarnos como a la mitad de la charla. Quería agradecerte un montón por tu tiempo, por tu historia, por inspirarnos, por este debate filosófico y todo este camino que de verdad estuvo maravilloso. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes, que estén bien.